Gracias le damos al Señor porque en verdad Él es nuestro refugio. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, y se preguntaba ¿de dónde vendrá mi socorro? Justamente viene del Señor, que más que Él que hizo los cielos y la tierra, es en quien podemos confiar y descansar en nuestro corazón. Amén. Invito a que abran su Biblia en el libro de Filipenses, Nuevo Testamento, capítulo 2 de Filipenses. Vamos a leer solamente el versículo 13. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Si lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Invito que oremos. Señor amado, te damos gracias en esta tarde porque hemos podido llegar hasta este lugar. Algunos, Señor, con el agotamiento propio, Señor, de días de trabajo o de días de estudio, venciendo el viento, la lluvia, pero Señor, qué bueno es que hemos podido llegar. Es una bendición, es una victoria para nuestras vidas. Y en esta tarde hemos levantado en alto tu nombre, Señor. En verdad, hemos cantado que anhelamos que tú vengas como ese río de la visión de aquel profeta, Señor, que buscó llegar hasta esa profundidad que habla de un total control, Señor, de ese río poderoso que es el río de tu Espíritu, Señor. No nos conformamos con los tobillos, Señor, no nos conformamos con la rodilla, ni con los lomos, Señor. Queremos que realmente tú nos inundes de tu presencia. Gracias, Señor, porque es posible, Señor. No depende de ti porque tú ya has hecho la tarea, la obra, Señor. Y tú le dijiste: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes. Señor, y eso es lo que anhelamos, que tu Espíritu Santo permanezca sobre nosotros. No hasta los tobillos, no hasta las rodillas, sino que sobre nuestras vidas, Señor, esté siendo la influencia de autoridad en cada uno de nuestros corazones. También te agradecemos, Señor, porque hemos podido dar lectura a tu palabra. Es solamente un versículo, pero seguramente tú nos vas a hablar como siempre lo haces. Te rogamos, Señor, que tú nos des la luz que tu Espíritu Santo puede derramar sobre nuestros corazones para que esta tu palabra sea revelada, Señor, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Señor. Y rogamos, Señor, que tú estés guiando mi palabra, Señor, mis pensamientos, para que pueda enseñar, predicar lo que tú, Señor, quieres en este día. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses es un capítulo muy fuerte, sí, muy impactante. Hay mucho por aprender. Pablo le escribe a los filipenses. Filipenses formaban parte de la iglesia de la ciudad de Filipo. Y Filipo era una ciudad, porque hoy se diría cosmopolita, ¿sí? Cosmopolita. O sea que había una gran cantidad de
de gente diferente en su cultura, en su forma de pensar, en su forma de ver la vida. Como eran de diferentes trasfondos, evidentemente debe haber sido toda una tarea mantener la unidad y la armonía en esa iglesia. No hay indicios de que hubiera desunión, pero el apóstol Pablo en esta carta enseña algunas cuestiones empieza ahí en el capítulo 2, habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Y bueno, les habla de una manera tan profunda, revelado por el Señor, obviamente, de que tenía que estar alerta de cualquier tipo de egoísmo, de contienda, de disensión que pudiera surgir. Tomando el ejemplo de Cristo, quien renunció a sus derechos. Hay una parte que dice ahí, se despojó a sí mismo. Los teólogos llaman esto la kenosis de Jesús. Cuando Él no es que deja su naturaleza divina, sino que asume la naturaleza humana con el cuerpo de hombre, viene y se hace y renuncia así a todos sus derechos, porque Él, que es el verbo, que estaba en el principio, que por Él todas las cosas subsisten, que estaba en todo lugar, que sabía todo, ahora estaba relegando su gloria, su poder, para ocupar el cuerpo de un hombre que iba a poder estar en un solo lugar a la vez, que iba a depender de lo que Él había creado para alimentarse, para tomar, porque necesitaba cuidar su cuerpo, etcétera, etcétera. Por supuesto que la diferencia con otros hombres es que Él vino al mundo, se encarnó sin pecado. Pero lo cierto es que tuvo un acto de humildad tan grande que termina diciendo ahí que el Señor le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, Él empieza a aconsejar a la iglesia, le dice que tiene que ser, que somos luminares, que hay que hacer las cosas de buena manera, sin murmuraciones ni contienda. Ve que está previendo, ¿sí? Está exhortando, porque no sabía si iba a volver. Versículo 30 dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, poniendo su vida, ¿no? Entonces, Él sabía que en cualquier momento Él podía partir por la causa de Cristo, entonces Él estaba trayendo consejo. Y habla ahí de algo que vamos a meditar en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchas veces a lo largo de nuestro caminar como creyentes, tanto en lo personal como en otras personas, he visto esa búsqueda de un cambio. Hay veces que hay temporadas en que el cristiano no avanza, no crece, ¿sí? Que un día está con toda la firmeza, la seguridad, al otro día está desanimado, un día está gozoso, al otro día está por el suelo espiritualmente, un día tiene un deseo tremendo de servir al Señor y otro día no tiene ganas ni de ir a la iglesia. Entonces, ante esas situaciones, hasta aún esa frustración que se produce en los corazones, solemos pedirle al Señor que nos cambie. Señor, cámbiame. No quiero, Señor, tener más estos sentimientos o estos pensamientos o esta forma de actuar o esta forma de proceder. Me hacen retroceder, que me hacen dar mal testimonio, que no me permiten crecer. Como pretendiendo que Dios haga
todo el trabajo, ¿sí? Sobre nuestras vidas. Como que un día, bueno, tanto orar y decir, Señor, cambiame el vocabulario, estoy diciendo muchas malas palabras, o estoy mintiendo demasiado, y Señor, cambiame, como que un día nos vamos a despertar, vamos a amanecer y Dios va a haber hecho el milagro de un cambio, ¿sí? Y hay veces que podemos tomar este versículo como una palabra que nos asegura esto, porque Dios es el que produce en mí el querer como el hacer. Entonces yo tengo que esperar que Él haga, que Él me quite el deseo de mentir, que Él me quite el deseo de hacer las cosas mal, que Él me quite los pensamientos que no corresponden, porque Él va a producir el querer hacerlo como el lograrlo, ¿sí? ¿Qué le parece a usted? ¿Será así? ¿Será cierto que todo pasa por lo que Dios va a hacer y nosotros no tenemos nada que hacer? Porque eso contradice todo lo que, tanta cantidad de versículos que hablan, despojados del viejo hombre, renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Pablo decía, he peleado la batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera. Entonces, vamos a ir viendo, dice ahí, porque Dios es el que en vosotros produce. Vamos a ir analizando este versículo. Produce en griego es energeo. Energeo es energía en acción, ¿sí? Como tengo un micrófono inalámbrico, pero no puede funcionar si no tiene la Energizer Max, ¿sí? Tiene una batería acá que le proporciona la energía necesaria para que pueda captar las ondas y las pueda transmitir a aquel receptor que también tiene una fuente de energía y lo pueda meter en una consola y sacarlo por los parlantes. Entonces, produce significa que es Dios quien nos da esa capacidad, esa fuerza, si se quiere, para poder hacer su voluntad. ¿Cómo lo hace? A través de su Espíritu Santo, ¿sí? Por medio de Él, esa fuente de poder. Por eso ahí, el Señor decía, recibiréis poder, dunamis, ¿sí? Entonces Él es esa fuente que produce, o sea, que nos da la posibilidad de querer. Vamos a ver la palabra querer. La palabra querer es la palabra griego telo. Griega telo, ¿sí? Significa querer, desear, tener la intención. Cuando leemos en el Nuevo Testamento y encontramos la palabra querer, quiso, quiere, la palabra voluntad, muchas veces, que nosotros siempre la traducimos igual, como amor. Amor, por ahí aparece el amor filo, por ahí aparece el amor ágape, por ahí aparece el amor estorge, ¿sí? Entonces, pero nosotros lo traducimos en una palabra. Bueno, esta palabra querer, telo, que aparece aquí, también para querer, en el Nuevo Testamento se usa la palabra bulomai. Para nosotros en español parece que parece que fuera siempre lo mismo, pero no es lo mismo. Telo y bulomai no son lo mismo. Telo tiene que ver con un deseo impulsivo, el deseo del impulso, ¿sí?
Y bulomai tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con una reflexión que me lleva a determinar y a tomar una decisión respecto a ese deseo impulsivo, el teló, ¿sí? Entonces es como, le voy a dar un ejemplo, primero un ejemplo común y corriente y después vamos a ir a un ejemplo bíblico. Entonces, vamos por una calle, encontramos una heladería. Vemos ahí la foto de un helado espectacular. Se produce ahí el teló, el querer, el deseo impulsivo. Quiero tomar ese helado. Pero por ahí podemos pensar, bueno, pero me estoy recuperando de un resfrío, es un poco tarde, entre que compre, me tome el helado, se me va a hacer un poco tarde. Entonces, la voluntad, el deseo de hacerlo, de la voluntad, dice, no lo voy a hacer, porque se me va a complicar, ¿sí? O sea, ahí están los dos, el deseo, ese que aparece impulsivo, con el de la voluntad, después de estar haciendo una reflexión y decir, bueno, no me conviene o me conviene no. Podría pasar lo contrario, que pasamos por la heladería, vemos el helado y decimos, es temprano, tengo dinero, tengo tiempo y estoy sano, me voy a tomar un helado. Entonces ahí el teló está alineado con el bulomai, ¿sí? Uno es un deseo impulsivo y el otro es la voluntad, la determinación. Uno pasa por las emociones, el otro pasa por los pensamientos. ¿Está bien? Pero bueno, si yo se lo digo así, puede que quede ahí como, está bien, pero no sé. Vamos a un ejemplo bíblico. Como Pablo pone en contexto que nuestro ejemplo, que hayan ustedes esta manera de pensar, sentirse, la palabra griega es pensar, que hubo en Cristo Jesús. Vamos a ver cómo Él lo hizo. Vamos a Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Ahí está orando Jesús en Getsemaní, antes de ir a la cruz. Es una oración muy conocida. Lucas 22, 42. Y acá encontramos las dos palabras. En el griego están las dos palabras. Entonces, dice así, diciendo, está orando el Señor Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En español es simplemente eso. En griego, cuando dice Padre, si quieres, ese quieres es el bulomai. La palabra original ahí es bulomai, es la voluntad de Dios, la voluntad determinada de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Pasa de mí esta copa. Copa siempre tiene que ver con sufrimiento, ¿sí? En términos bíblicos. Pero no se haga mi voluntad, y ahí está la palabra teló. No se haga mi voluntad. No se haga lo que yo estoy sintiendo, porque ahí estaba Jesús quebrantado y él sabía cuál era la copa. Él no estaba, ese deseo impulsivo no era por el sufrimiento de los clavos, era por el tema de la separación de Dios que produce el pecado, porque Él se iba a hacer pecado, Él iba a cargar con los pecados de la humanidad. Alguien totalmente santo desde la eternidad, que no tenía nada que ver con el pecado, iba a enfrentarse a la ira de un Dios santo y justo en la cruz. Ese era. Entonces, como estaba en un cuerpo humano, como estaba en un cuerpo limitado, como estaba con las limitaciones del hombre, dijo, bueno, mi teló, mi deseo impulsivo, emocionalmente
no quisiera que pasara esto. Pero voy a alinear mi bulomai a tu bulomai. Mi voluntad, mi determinación, mi decisión no va a ser hacer mi teló, sino tu bulomai, tu voluntad. Es que Jesús pensara que la voluntad de Dios era mala ni nada por el estilo, sino que estaba ahí teniendo ese conflicto. Y esto es tremendo, hermano. Porque la redención, hermano, no es un acto mecánico, no es que Jesús vino acá y no, Él tuvo. Por eso Él dice, a mí no me quitan la vida, yo la pongo. Él fue consciente. Es más, cuando le quisieron pasar vinagre y esas especias que lo adormecerían, no, Él quería estar bien consciente para llegar hasta el último momento y decir lo que dijo ahí en la cruz, palabras tan importantes, ¿no? Entonces, Él como hombre tenía plena libertad para decidir. Y Él decidió hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces volvemos a Filipenses. Dice ahí que Dios es la fuente de energía. ¿Qué es lo que producen el querer, el teló, el impulso? Amén. No produce Dios el volumen, produce el impulso, el deseo. Es como cuando estamos en la iglesia, acá estamos aquí, Dios nos habla una palabra, o estamos en un congreso y hay muchos que, sí Señor, yo lo voy a hacer, mañana empiezo, mañana me pongo, y al otro día no pasa eso. ¿Por qué? Porque ese fue un teló, un deseo, un anhelo simplemente, pero la voluntad que implica una determinación, una decisión, un decidir, no se alineó a ese deseo. Entonces dice ahí que Dios lo que produce en nosotros es ese impulso. Nos está abrazando, nos está alcanzando con su amor, con su misericordia, con su justicia, con su verdad, para que con el obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones, con su palabra, para que haya en nosotros ese impulso de querer hacer lo que tenemos que hacer. Y vamos a la palabra hacer. La palabra hacer es la misma que en el griego que produce, es energeo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado los recursos internos. ¿Para qué? Para que podamos decidir correctamente. ¿Cuáles son? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos, como está el Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tenemos dominio propio. No estamos, pero tenemos que aplicar y tenemos que tomar la decisión. Entonces Dios, hermanos, nos provee todo para que podamos caminar en su perfecta voluntad. Cuando dice ahí buena voluntad es eudokia, la palabra, en la intención bondadosa, en los propósitos benevolentes de Dios. No hay nada en la voluntad de Dios que sea dañino para ninguna de nuestras vidas. Él nos capacita para hacer lo correcto, pero Él no va a hacer lo correcto por nosotros. Dios nos persuade, nos inspira, pero tenemos que responder al llamado de Dios. Por eso este versículo no vamos a ver el anterior. Por lo tanto, como Cristo nos ha dado el ejemplo, ustedes tienen que aprender a caminar, no porque esté yo presente, ¿sí?, sino ahora en mi ausencia, ocupados
Ocupado tiene que ver, hermano, con un esfuerzo, tiene que ver con con un trabajo. La palabra ahí tiene es una palabra compuesta y habla de algo intensivo. Hay una parte que la hace Dios, pero hay otra parte que la debemos hacer nosotros, que nos corresponde como hijos de Él. Nos tenemos que ocupar y Dios obra en nosotros, Dios produce. Pero ¿qué es lo que produce? Esa intención, ese deseo impulsivo, y nos capacita a través del Espíritu Santo, que es el motor, la fuente de energía para que podamos hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que, nuestra voluntad tiene que alinearse a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, así como lo hizo Cristo, debemos alinear nuestro bulomai al bulomai de Dios, así como lo hizo Cristo. Entonces esa es la oración que Dios espera. No, Señor, yo sé que tu voluntad es esto, pero me cuesta un montón. Yo quiero hacerlo, pero me cuesta un montón. No, esa oración no. Podemos pasar años haciéndola, no va a cambiar nada en nuestro corazón. El tema es, Señor, ese impulso que tú me das a través, cada vez que me hablas la palabra, a través de la guía de tu Espíritu Santo, a través de las circunstancias, a través de tu favor, de tu gracia, de tu amor, quiero responder como corresponde y quiero hacerlo como Cristo. Quiero dejar de lado mis deseos, porque cuando no tenemos a Cristo, nuestros deseos son los deseos de la carne, ¿sí? Pero ahora yo, Señor, quiero caminar en el Espíritu, quiero que el Espíritu Santo me guíe, esa fuente de poder que está en mi corazón y que me está produciendo este impulso, este deseo de querer hacer. Yo quiero hacerlo, Señor, y para eso niego mi voluntad para hacer la tuya. Eso es la oración que hizo Jesús en Getsemaní. Entonces eso nos deja sin excusas, porque bueno, yo sé que hay que cambiar, yo sé que tengo que ser así, pero no, me cuesta un montón. Y por supuesto, pero es por eso, hermano, que el Señor nos habla. Tenéis que renovar. Cuando nosotros no renovamos nuestros pensamientos, no renovamos nuestra manera de pensar, quedan pensamientos residuales de nuestra vieja naturaleza. Entonces nuestro bulomai no está funcionando de acuerdo a lo que Dios dice, a lo que el Espíritu Santo nos guía, sino a cómo hemos actuado siempre en la vida, y por eso no podemos salir adelante. Yo quiero dejar de ser así, yo quiero dejar de actuar así, yo quiero dejar de pensar así, yo quiero dejar de hablar de esta manera, pero no puedo. Y bueno, algún día Dios, no es Dios. Dios ya está orando, pero yo tengo que tomar la determinación. Si Él está produciendo el querer, ese deseo impulsivo, si Él me capacita con el Espíritu Santo, me da la herramienta, me ha capacitado para responder en su voluntad, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque tengo que decidir bien, pero para eso tengo que llenarme mi pensamiento, porque el bulomai se termina acá, en la mente, ¿sí? Y cuando Jesús estaba en Getsemaní, como Él no estaba en la carne, Él estaba realmente caminando en el Espíritu, en la dirección del Señor, siempre buscando la voluntad del Padre. Él finalmente, aún en ese momento de crisis, le dijo: Señor, yo no quiero hacer lo que mis sentimientos me dicen, sino que quiero hacer tu voluntad. Amén. Por eso Filipenses dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Podría haber sido obediente hasta el Getsemaní, pero fue obediente hasta la muerte, y la muerte más horrorosa y más cruel y más humillante. Pero Él lo hizo porque por sobre todo amaba a Dios, y le amaba a usted y me amaba a mí, y decidió alinear su voluntad con la voluntad del Padre, más allá de sus sentimientos y de esos impulsos que por ahí podía llegar a tener en esos momentos. Entonces, hermano, es importante que entendamos esto. Porque para que el fruto del Espíritu, Jesús dijo, por el fruto lo van a conocer. No por lo que hagan o por lo que digan, por el fruto. El fruto es el carácter, el fruto del Espíritu. Para que ese fruto pueda crecer y de esa manera podamos madurar, y de esa manera ir caminando en la voluntad perfecta de Dios en todas las áreas de nuestro corazón, hermano, necesitamos tener presente esto. Dios está obrando. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha sellado con su Espíritu Santo, lo ha colocado en nuestro corazón. Es la energía, la fuente que necesitamos para poder caminar en la voluntad del Señor. Pero debemos determinarnos, debemos decidir hacer la voluntad del Señor. Él nos va a dar el impulso, pero Él no va a decidir por nosotros, como no lo hizo con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, y para que ahora tengamos esa claridad de decir, bueno, Señor, está bien, voy a pedir, yo quiero ser transformado, quiero ser cambiado, pero me dispongo, Señor, dispongo mi corazón, dispongo mi vida, Señor. Hay un montón de cuestiones que no me parece que me serían difíciles, pero gracias porque tengo tu Espíritu Santo que me va a guiar a toda verdad, que me va a capacitar para hacer lo que tengo que hacer. Amén. Entonces, hermano, que Dios nos ayude para que nuestras oraciones tengan la forma correcta, ¿sí? No es que Dios hace todo. Yo tengo que responder. Y es un acto de fe. Me cuesta, no tengo ganas, no me parece, pero por obediencia, por amor a ti y creyendo que lo que te dice es bueno para mí, lo hago. En ese momento, hermano, nuestra voluntad, ya el deseo Dios lo está produciendo, pero ahí nuestra voluntad empieza a decidir a caminar en la voluntad de Dios. Amén. Que Dios nos ayude en este tiempo a ser gente que aprendamos de Jesucristo. Por lo tanto, amados míos, ahora Dios nos dice a nosotros, por lo tanto, ustedes tienen un gran ejemplo acá, y es Jesucristo mi Hijo. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque hemos podido meditar en tu palabra, Señor. Un versículo que solemos usar mal. Un versículo que nos lleva a acomodarnos, a no tomar iniciativa, a no dar el paso, Señor, a no tomar decisiones. Cuando tú nos dices quitad esto de tu corazón, ahí es tu palabra, el Espíritu Santo dándonos el teló, el deseo impulsivo para hacer tu voluntad. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solo así
van a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Despojaos del viejo hombre y vestidos siempre, Señor. Tu palabra nos enseña, tu palabra nos habla, tu Espíritu Santo nos convence. Es esa fuente de poder que está ahí. Eso es para tu vida, eso es para tu corazón, Señor. Pero necesitamos que nuestro bulomai, que nuestra voluntad, Señor, pueda alinearse a ese deseo que tú colocas en nuestros corazones. Muchas veces no ocurre así porque no tomamos la determinación, porque al reflexionar nuestra carne gana lugar, nuestros pensamientos a veces que no están, que le falta tu palabra, que le falta más de tu luz, Señor, no nos ayudan para que podamos caminar en tu perfecta voluntad y hacer lo que tú nos capacitas a hacer también. Porque no es que humanamente lo pudiéramos hacer, no. Tú eres quien hace todo. Tú nos das el impulso inicial, tú nos capacitas a través de tu Espíritu Santo, a través de la guía de tu palabra, Señor. Pero hay alguien que tendrá que tomar la decisión, hay alguien que tendrá que decir no, hay alguien que tendrá que decir sí, hay alguien que tendrá que decir, bueno, caminaré en esta dirección, no en la que yo quería, como lo hizo tu Hijo Jesucristo, Señor. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor, tan maravilloso. Hubo un hijo pródigo en esa parábola que sí llegó, volvió al padre, el padre le abrazó, le besó, lo hizo bañar, le puso calzado, un anillo de autoridad. Pero para que pudiera vivir eso, tuvo que tomar una decisión. Volveré y le diré, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí ya no se manejó más por el teló de su carne que vivió perdidamente, sino que volvió al Padre. Pero tuvo que tomar una decisión, tuvo que tomar una determinación. Señor, cuán amoroso eres tú, Señor, cuán amoroso. Pero Señor, nos trae esta palabra porque tú estás requiriendo de cada uno de tus hijos, Señor, esa disposición, Señor. A no esperar que tú hagas todo, porque ya lo estás haciendo, tú estás obrando. Tú nos atraes hacia ti, tú nos persuades, nos convences a través de la palabra, del obrar de tu Espíritu Santo, pero muchas veces no respondemos, Señor, a ese impulso. Si no, todas las iglesias, Señor, estarían llenos de hombres y mujeres totalmente maduros, caminando en tus propósitos, sin contiendas, sin problemas de comportamiento o de malos pensamientos, pero no es así. Señor, gracias, porque tú eres un Dios de amor y de gracia, Señor. Por eso en esta hora tomamos tu palabra, Señor, y queremos una vez más orar a ti, pero no de la forma que a veces lo hemos hecho. Cámbiame, transfórmame. Señor, quiero cambiar, quiero ser transformado, pero voy a asumir la responsabilidad que me compete a mí. A ser un hombre, una mujer disciplinado en la lectura de tu palabra, en la oración, en el clamor a ti, en la intimidad, en la búsqueda, en la comunión contigo, Señor. Para que esa renovación de mis pensamientos me permita, al reflexionar cada uno de los querer que tú produces en mi corazón, pueda decir, lo voy a hacer no en mi fuerza, sino con esa energía, con esa
fuente que está en mi corazón, esa fuente de vida, Señor, esa savia que viene de la vid verdadera, para poder ser un hombre, una mujer que lleve fruto, más fruto, mucho fruto, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que tu palabra siga obrando en nuestros corazones, Señor. Siga produciendo esa obra, Señor, para la cual tú le envías, Señor. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Gracias, Señor amado. Te bendecimos, Señor.